Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros Cercanos desde Córdoba, Argentina y para todo el mundo. Es un gusto todos los jueves encontrarnos aquí en FM Mantra para tratar el tema que nos apasiona, el tema de los ovnis. Y la realidad extraterrestre alienígena entre nosotros, desde la prehistoria y hasta nuestros días. Hoy, Fernando, vamos a estar hablando de un caso de diplomacia extraterrestre. Bueno, qué título, ¿no? ¿Con qué título hemos vendido el programa? Realmente es apasionante porque nos habla de una relación entre poderes. ¿Podemos hablar de un poder humano? Bueno, no, sería de una facción humana y otra civilización, la cual viene a traernos determinados mensajes. Claro, siempre estas presencias alienígenas vendrían, bueno, no siempre, en algunos casos, a advertirnos a la humanidad sobre el peligro de las guerras, la escalada atómica en el planeta y demás, ¿no? Digo no siempre porque hay algunas razas negativas que se aprovecharían de este caos planetario para hacer cumplir su propia agenda, ¿no? Pero hoy vamos a estar hablando de lo que posiblemente haya sido un contacto o un encuentro cercano del tercer tipo, positivo podríamos decir, fue una advertencia de un ser que se presenta para estas tareas, podríamos decir, diplomáticas, porque se va a presentar en la Embajada de Ecuador en Perú hacia el año 1969. Y toda esta información de la que vamos a estar hablando hoy nos llega a través del ufólogo ecuatoriano Jaime Rodríguez. Tuvimos gusto de entrevistarlo en años anteriores y bueno, él va a estar hablando en primera persona y va a estar hablando con el testigo y uno de los protagonistas de esta historia, ¿no? Que conoce frente a frente a un extraterrestre. Es interesante este proceso que se da, sobre todo para aquellos que gustan de la ufología e investigar, que a veces aparecen las oportunidades sin buscarlo, que fue el caso de este caso en particular. El ufólogo Jaime Rodríguez tuvo la posibilidad de encontrarse con un agregado militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la Embajada de Perú, donde empieza a sucederse una serie de hechos que realmente nos llaman la atención y que, como bien dijo Claudia, planteaban esta necesidad de cambio de conciencia del ser humano. Bueno, a través de la señora Beatriz Jacomé, así lo informa don Jaime Rodríguez, es que él va a tener eh, las primeras noticias de la visita extraterrestre en esta embajada de Ecuador en Perú, ¿no? La señora Beatriz Jacomé era amiga de Alberto Ávila Machuca, que era un agregado de la Fuerza Aérea de Ecuador, trabajando allí en la embajada en Perú, y entonces ella le va a comentar a Jaime acerca de que, bueno, se ha enterado de que en años anteriores su amigo, Alberto Ávila, había tenido una experiencia extraordinaria en su despacho, hablando con una persona de apariencia humana, pero que decía ser un extraterrestre. A partir de allí es que Jaime hace todo lo posible para contactar en primera persona a este testigo y que le cuente todo lo sucedido. Y esa conversación que él la va a grabar ocurre durante un almuerzo en la casa, entendemos nosotros, de este señor, Alberto Ávila Machuca, donde le va a contar toda su experiencia. Y esto está registrado en un programa que se llama Evidencia OVNI. Ahí nos presenta don Jaime Rodríguez a este embajador extraterrestre, un embajador que se presenta como Banju, el comandante de una flotilla de platos voladores o de naves extraterrestres que viene a advertirles y que necesitaba comunicarse en particular con el embajador de Ecuador. Claro que sí, bueno, se presenta en primer lugar este joven, esto ocurre hacia el mes de agosto de 1969 y con la primera persona que se encuentra en la embajada, Fernando, porque se ingresaba por la zona del consulado, es con la secretaria, ¿no? Tenemos por allí el Exacto, nombre. así es, con la señorita Fabiola de Ceballos. Fabiola de Ceballos, ella es la primera que ve a este extraterrestre, el cual se presenta y dice: yo soy el comandante Banju y quiero hablar por favor con el embajador. Para lo cual, bueno, ella dice: bueno, un momentito, ¿tiene usted cita? Le dice: no, pero por favor quisiera hablar con él.
Entonces ella va inmediatamente a hablar con el cónsul, ¿no es cierto? Y bueno, en definitiva, al no tener cita, el embajador no iba a recibirlo y entonces en primera instancia el que va a recibir al comandante Banju es este señor Alberto Ávila Machuca, que era, digamos, la mano derecha del cónsul y va a empezar a entablar una conversación con él. Y es seguramente muy interesante este encuentro y creo que lo provocó adrede Machuca. ¿Por qué? Porque él era un agregado militar de la Fuerza Aérea. Si viene alguien a la embajada a presentarse como el comandante de una flotilla de aeronaves, obviamente que algo le va a resonar porque ellos tienen programas de estudio, de investigación del fenómeno aéreo, ¿no? O de los WAPs, como se lo conoce ahora. Por ende, empezó a tener él una relación prácticamente particular con Banju, tratando de sonsacar la información. Inclusive hasta hay episodios donde lo empiezan a investigar para saber si realmente era un delirante o no. Cuando él sale de la embajada, lo van siguiendo, llega a la esquina, dobla sobre una calle, un pasillo que era prácticamente como un pasaje, supuestamente cuando llega este agregado de la Fuerza Aérea a la esquina, debería verlo caminar. Lo ve desaparecer, es decir, se desmaterializa y evidentemente fue hacia esa nave que estaba suspendida a unos 300 metros, porque hay inclusive un evento donde él le muestra por qué se denomina comandante Banju, porque él era el comandante de esa nave. Claro que sí. Bueno, cuando se presenta como comandante, bueno, el propio que le va a comentar esto a Jaime Rodríguez, Alberto Ávila le dice, bueno, pero usted es comandante, no sé, de la Fuerza Aérea, de la Marina, del Ejército, y le dice, no, no, yo soy el comandante de una flotilla de ovnis. Por eso Fernando dice que al principio este señor Alberto Ávila dice, este hombre está loco, ¿no? Entonces lo hace sentar y dice, bueno, a ver, explíqueme cómo que usted es el comandante de una flotilla de ovnis. Pero era tan embelezador el carácter, la personalidad del comandante Banju que aún con esa resistencia, ese prejuicio, se queda escuchándolo porque le interesaba saber qué hacía en la embajada una persona que, bueno, con cierta osadía, podríamos decir, traspasa las puertas de ese organismo oficial diciendo que era ni más ni menos que un extraterrestre, ¿no? Con el correr de los contactos, porque van a ser en total 5 o 6 visitas a la embajada, no le quedan dudas a Ávila Machuca de que estaba hablando con un extraterrestre, ¿no? Porque le va a dar una serie de comprobaciones desde el primer momento de que no era un humano. Por ejemplo, la comunicación que se establece entre ellos es telepática. Así es, le dijo que cuando ellos necesitaran hablar con él, lo único que tenían que hacer era pensar en comunicarse con él y él inmediatamente se les iba a aparecer, iba a tener el contacto con él. En algún momento pensaron que era algún servicio de inteligencia, alguna potencia extranjera, porque no nos olvidemos que Perú y Ecuador siempre estuvieron con problemas limítrofes, ¿eh? Hay conflictos bélicos, sobre todo porque hay una región del Amazonas que tiene que da la posibilidad de producir petróleo. Entonces, en ese sentido, las rispideces eran y son frecuentes todavía. Una de las características, una de las pruebas que le dio Banju de que él podía leerles la mente era que el gobierno de Ecuador estaba tratando de investigar en aquel momento si el gobierno de Perú había hecho una compra a Checoslovaquia en aquel momento de unos tanques justamente para entrar en conflicto con el Ecuador. Se les presenta Banju y les muestra una fotografía de unos 150 tanques que estaban asentados en el puerto del Callao, en Perú, obviamente para Perú, como diciéndoles, yo ya sé lo que ustedes están pensando, ¿no? Fíjense la capacidad que tenía este ser de entender o de conocer los pensamientos del humano.
y no solo eso, podía adelantarse al futuro. Claro que sí, sí. Ese detalle de la fotografía, que aparentemente fue una fotografía aérea, lo cual nos deja pensando, fue tomada desde el OVNI, Claro, era información muy valiosa para Ecuador. Y fue una forma, creería yo, de Banjul de hacerse más amigos, de hacerse más confiables, como diciéndoles, ustedes quieren información, bueno, aquí la tienen. Yo vengo en son de paz, pero venía con un mensaje, porque ¿cuál era el objetivo que claro, tenía este claro. comandante? Justamente, como siempre en la clase de eventos positivos de estas características, advertir a la humanidad sobre el gran peligro de la guerra, del uso de armamento nuclear, y bueno, vienen a alertar a la humanidad y de alguna manera también a resguardar el planeta. Y tal vez este comandante, junto con otros que se van a presentar a diferentes autoridades en todo el mundo, vienen buscando eso, ¿no? Que los dirigentes tomen conciencia y hacerlos retroceder en esas Claro. decisiones, ¿no? Así es, hay muchos ejemplos, después cuando culminemos con el caso del comandante Mayub, vamos a hacer una línea donde vamos a ver los paralelismos de estos encuentros, de estos seres que podemos decir tutelares en cuanto a nuestro desarrollo tecnológico que vaya asociado con la ética, ¿no? Porque obviamente el ser humano a veces por esto de apropiarse de determinado territorio o tener el poder sobre los otros, tiene una mirada corta, ¿no? Y todos estos encuentros del tercer tipo positivo buscan eso, que nos manifestemos como civilización completa, ¿no? Es decir, como la civilización del planeta Tierra en son de paz para poder entrar en contacto con otras razas positivas. Mientras estabas hablando, Claudio, me estaba acordando de una característica de Banjú que también se da en otros seres extraterrestres, la altura, aproximadamente unos 2 metros. Eh, Será por la gravedad que a lo mejor necesitan tener un cuerpo más grande. Lo cierto es que tienen esta característica, son Sí, altos. delgados, altos, los cabellos largos de color casi blanquecino, rubio blanquecino, lo cual nos deja ahí la posibilidad de pleyadianos, los podemos, entre Claro, muchas comillas, venían realmente en estas décadas, ¿no? En el 60, el 70, donde se dan más esta clase de encuentros cara a cara con el humano, con esas características, ¿no? lo podríamos enmarcar en lo que se denomina la tipología de los nórdicos dentro Así de la es. clasificación de extraterrestres. Sí, para el propio Jaime Rodríguez, él cuando habla de Banjú y lo describe, lo asocia mucho con el rostro que conocemos de Ashtar Sheran, ¿no? Ajá, bien. Como para que tengamos una idea de la tipología física con la que se presentan estos seres, ¿no? Vos hablabas antes de que tenía alguna capacidad profética, ¿no? De anunciar el futuro para que los humanos creyeran en que realmente venía de otros mundos, ¿no? Y él anuncia un terremoto que lamentablemente ocurrió, lo anuncia unos cuantos meses antes de que sucediera, un terremoto de 7,6 grados en la escala Richter en Casma y Chimbote, ocurrido allí en el Perú, y él lo va a anunciar, le va a decir a la gente de la embajada que esto va a suceder. Es decir, que ellos tenían como un artefacto del cual ahora vamos a hablar, con el cual podían ver el futuro, ¿sí? Podían anunciar o podían estar prevenidos y prevenir a la humanidad de estas catástrofes. Tal cual. Este artefacto, este artilugio tecnológico se llamaba la pizarra del tiempo. ¿Y cómo era? Bueno, en realidad era un cubo de pequeñas dimensiones que lo que hacía era proyectar sobre una pared imágenes del futuro. Esto nos da también idea de la capacidad tecnológica de moverse a través del tiempo de estas civilizaciones, ¿no? Como advirtiendo qué es lo que vamos a hacer si nosotros no cambiamos de forma de actuar, no solo para con la misma especie humana, sino para el planeta donde estamos, nuestra nave, digamos, con la cual vamos transitando a través del cosmos, que es otro de los mensajes que proponen los extraterrestres de cuidar el planeta, porque obviamente, por leyes, una de las leyes principales que rige este universo, que es la ley de la gravedad, el peso, la dimensión de la Tierra y ocupando una posición, permite un equilibrio astronómico dentro de nuestro sistema solar. Por eso decía que, lo hemos hablado en otros programas,
se incrementó el avistamiento y el contacto del tercer tipo a partir de las dos deflagraciones de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, porque evidentemente demostramos hacer un uso no tan adecuado de la energía nuclear, ¿no? Así es. Sí, me quedé pensando en esta pizarra del tiempo. ¿Cómo es que el señor Ávila Machuca logra verla? Porque bueno, en una de tantas conversaciones que tiene en la oficina, en un momento el señor Alberto Ávila le dice, bueno, ¿y qué sucedería si yo ahora llamo a la policía, a la fuerza de seguridad y ordeno que a usted lo detengan? Porque en definitiva no sé si usted es humano, extraterrestre, o si usted es una espía. Y él dice, mire, quédese tranquilo porque yo y usted estamos siendo todo el tiempo monitoreados desde mis naves. Y entonces usted no podría hacerme ninguna clase de daño. Y ahí es donde él se abre la camisa o el traje que traía, no sabemos exactamente cuál era la indumentaria porque no la describe Ávila Machuca, pero dice que saca del cuello una especie de cadenita, ¿no es cierto?, que sostenía este cubo donde uno podía ver en cada una de las caras, por ejemplo, un monitor donde decía Alberto Ávila Machuca, me podía ver yo hablando con él, como si fuera un televisor. Claro, claro. En otra de las caras podía ver la ubicación de la embajada. En otra de las caras podía ver lo que hoy pienso que eran los ovnis, la flotilla estelar de la cual era el comandante Banju, el que estaba encargado, ¿no? Tanto es así, Fernando, que en un momento logra ver desde el patio trasero de la embajada a esta flotilla de ovnis, De ¿no? ovnis, así es. Y ahí es donde queda comprobado este caso de encuentro cercano al tercer tipo, del cual don Jaime Rodríguez nos afirma de que hay un expediente en la Fuerza Aérea del Ecuador donde se desarrolló y seguramente se habrá investigado todo este caso a profundidad. También es muy interesante, Fernando, el momento en el que el propio Banjú lo invita a Alberto Ávila Machuca, le dice, ¿usted quiere subir? Ya que lo ha visto en este aparatito que traía la pizarra del tiempo, ¿quiere subir a mis naves? Yo lo invito. Ahí es cuando lo lleva a este jardín interno que tiene la embajada y le hace levantar la vista y dice el testigo que ve una especie de ovni, una flotilla en realidad de ovnis, de color violáceo, dice él, con algunos destellos o rayos dorados, y le da mucho miedo, le da temor. Y no accede a subir, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros frente a esa invitación? Banjú no lo obliga, simplemente amablemente lo invitaba. Dice, yo como comandante lo invito a subir y damos un paseo y no pasa nada, no voy a ponerlo en peligro, pero Ávila Machuca se niega y bueno, no sé si se arrepiente o no hasta el día de hoy, pero cuando don Jaime Rodríguez le hace la entrevista y le dice, ¿usted que quisiera volver a ver a Banjú? No, 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 dice, déjeme de esos temas, yo ya no quiero más problemas, ¿no? Porque nosotros imaginamos que siendo él no solo diplomático, sino era parte agregado de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Claro. Perú, esto le ha traído seguramente declarar ante los superiores, expedientes, ¿no es Guardar cierto? silencio. Guardar silencio, en fin, una serie de cosas, ¿no es cierto?, que ha tenido seguramente que guardar en reserva y por lo tanto estaba negado a volver a encontrarse con Banjú, que creo que se lo vio también por otras embajadas al Así comandante es, sí, Banjú. en Chile también estuvo, en el pueblo, en el país de Chile. Otra característica a tener en cuenta, que se repite en estos alienígenas positivos, es el tema de respetar el libre albedrío del ser humano, ¿no? Cuando le proponen subir y Machuca dice que no, perfecto, no hay problema, no insiste ni se lo obliga. Y bueno, acá tenemos que hablar de paralelismo porque hemos dicho que durante mucho tiempo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, nos han venido informando de cómo deberíamos corregir nuestro desarrollo como civilización para no caer en a lo mejor la autoextinción, ¿no? Y nos recordamos que tuvimos, Claudia, un programa todo íntegramente abocado a Valiant Thor, Así es. aquel venusino que en el año 57 se le presentó a Eisenhower y que convivió 3 años con él, tratando de darle a entender de que ellos le proponían una tecnología para dar alimentos y medicamentos que no hubiera enfermos en la humanidad, a cambio de evitar el consumo de los combustibles derivados del petróleo y del armamento nuclear.
A lo cual también tenemos que abocarnos, estamos en la Guerra Fría, en la época de la Guerra Fría, Eisenhower no quería desarmarse porque no sabía con quién estaban tratando los rusos, sabiendo que ellos también tenían contacto. Pero durante todo el siglo XX hemos tenido contactos positivos con pleyadianos, eh, con otras entidades que lo que buscan es que haya una evolución positiva del ser humano en función de toda la especie. Claro que sí. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿estos contactos, esta diplomacia extraterrestre seguirá existiendo hasta el día de hoy? ¿Seguirán contactando con los gobiernos, con las élites poderosas que manejan los destinos de la humanidad? Porque, como siempre decimos, hay una gran variedad de razas, cada uno con sus agendas. Y bueno, tenemos que hablar también de estos encuentros que podemos clasificarlos como positivos, ¿no? Porque como bien decía Fernando, nunca lo obligaron a este señor Alberto Ávila Machuca a subir a la nave, él pudo decidir no hacerlo y quedó ahí. Luego tampoco hubo un hostigamiento, ni siguieron contactándolo a través del tiempo, ni mucho menos. Pero bueno, cuando nosotros le hacíamos la entrevista para nuestro canal, conversando con Banshik, al ufólogo Jaime Rodríguez, nos decía que todo ese material está clasificado en Ecuador. Nunca se desclasificó la visita del comandante Banshú. Todo lo que sabemos es extraoficial a través de los testigos. Es interesante recordar, para ir cerrando el programa, que si bien hay razas regresivas, hay razas positivas que nos van acompañando para tratar de hacernos cambiar nuestra conciencia, evolucionar hacia el bien, el desarrollo integral de la humanidad. Y durante todo el siglo, la mitad del siglo XX y en este siglo XXI, seguramente nos estarán visitando en diferentes partes del mundo con diferentes, digamos, jefes de Estado, que lo que busca es justamente que nosotros evolucionemos hacia el bien. Esto es solamente una de las tantas facetas que tiene el fenómeno OVNI y que tanto nos apasiona. Así que vamos a ir desarrollando más temas, vamos a ir con las revisiones históricas y con todo lo que hace a que podamos comprender, tener una idea de lo que es la ufología y el fenómeno. Si te interesan estos temas, inscribite en nuestra Academia Internacional de Paleocontacto. Aquí abajo están los teléfonos, comunícate con nosotros a través de un mensaje de WhatsApp y te brindamos toda la información que necesitas saber para poder estudiar con nosotros el contacto extraterrestre. Ha sido un gusto, como todos los jueves, encontrarnos con ustedes aquí en FNM Mantra. Nos encontraremos el próximo jueves 19:30. Hasta pronto. Libres pensadores, buscadores de la verdad, nos volveremos a encontrar.